días, Dios los bendiga de una manera sobrenatural en este día. Que la paz de Cristo sea en tu corazón. Bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro devocional. Hoy nuevamente despierta, con una palabra fresca, con una palabra que viene de parte de Dios, que pone en nuestros corazones y que la verdad es nuestro deseo compartirlo a ustedes y que sean edificados en sus vidas. Hoy quiero compartirles una palabra que tiene que estar en nosotros, una obligación, necesidad que esté en cada una de nuestras casas, nuestro diario transitar. Y es acerca del ser agradecidos como una actitud muy importante. Les voy a compartir lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Dice así el Señor, dice, estad siempre gozosos, dice, orad sin cesar, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué compartir esta palabra? ¿Por qué es necesario estudiar esta palabra de ser agradecidos? Mira, porque algo que en este tiempo es más común de lo que nosotros nos imaginamos es que a pesar de tener tantas cosas, a pesar de tener vida, de tener una buena familia, de tener una buena fuente de trabajo, de tener una buena casa donde guardarnos, tener sitio de esparcimiento, de tener un tiempo de descanso, tiempos agradables. Mira, no puede faltar a veces la queja, no puede faltar a veces los reclamos. Y tal vez una de las razones es porque nos fijamos más en las cosas que no tenemos que en las que tenemos. O tal vez lo que nosotros tenemos no cumple las expectativas de nosotros, ¿verdad? ¿Y eso qué produce? Produce desánimo, produce frustración en nuestras vidas, tal vez hay deseos reprimidos y todo eso lo podemos resumir en una sola palabra que se llama ¿qué? Inconformismo. Y la palabra de Dios ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 18 nos dice, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si nosotros estamos en Cristo Jesús, si lo hemos recibido como la verdad, si lo hemos recibido como el Mesías, si lo hemos recibido como nuestro Redentor, como el que nos ha justificado, dice la palabra que si eso es así, que es la voluntad de Él, que nosotros seamos agradecidos, que demos gracias a Dios por todas las cosas. Y Dios espera, mira, que siempre haya una palabra de agradecimiento y lo hagamos con un corazón sincero. Y si estamos en Cristo Jesús, así va a ser. Hay otra porción de la palabra ahí en Efesios capítulo 5, versículo 20, donde vuelve y lo dice nuevamente. Dice, dando siempre, dice el Señor, gracias en todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién nos está hablando esta palabra? Bueno, Dios, pero a través del apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Era un hombre que había sido encarcelado, que había sido azotado, le lanzaron piedras, insultos, lo señalaron, se burlaron de él, hicieron muchas cosas en contra de él y se levantaron en contra de él. Pero él dice, demos gracias a Dios, y la mayor motivación es que todas las cosas que le estaban sucediendo a él eran por la causa de ¿quién? Por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que le daban un latigazo, él pensaba, esto es por Cristo Jesús. Cada vez que le daban una pedrada, él decía, no, esto es por Cristo Jesús. Cada día en la cárcel, esto es por causa de Cristo Jesús. Y eso lo fortalecía cada más y lo llevaba ¿a qué? A ser agradecido con el Señor. Ahora mira, quiero compartirles aquí en Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 25, no lo vamos a leer todo, del 18 en adelante lo vamos a leer y vamos a tener un primer punto. ¿Cuál es ese punto? Mira, que para ser agradecidos es necesario tener una buena porción de fe. Ahí en el versículo 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otras leyes en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Reconociendo. Primero, Cristo estaba en su vida, se le había revelado camino a Damasco, un día soleado, se le reveló a su vida, lo tumbó del caballo y reconoció y confirmó que Cristo era real, que había resucitado, se le había revelado su vida y había tenido una experiencia sobrenatural con él. Y decía, bueno, tengo a Cristo en mi corazón, pero también el mal está dentro de mí, el pecado está dentro de mí. Sé que debo hacer algo y no lo hago. Sé que debo dejar de hacer algo y termino haciéndolo. Y él decía, y esto le mortificaba. Ya tal vez había algo en la vida de Pablo que le manifestaba como incapacidad, de que no era capaz de poder gobernar o vencer todas aquellas luchas internas que él tenía. Y tal vez nosotros experimentemos lo mismo. Tal vez hay cosas en nosotros que sabemos que no está bien hecha. Digamos, los malos pensamientos, las malas actitudes, los malos procederes están en nosotros, pero Cristo está en nuestras vidas y sabemos que lo que Él nos ha dado, nos ha enseñado y sus principios en nosotros son buenos, pero hay manifestaciones de lo malo en nosotros, ¿verdad que sí? Y Pablo decía ahí en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién, dice, me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez nosotros hemos pensado o dicho algo similar. ¿Por qué eso está dentro de nosotros? ¿Por qué hacemos el mal si sabemos que está mal hecho? Porque a veces hacemos algo que no es premeditado, pero lo hacemos sabiendo que tenemos a Cristo en cada una de nuestras vidas y nos preguntamos cómo podemos ser libres de esto. Pero fíjate, ahí en el versículo 25 dice el apóstol Pablo, dice, gracias doy a Dios. ¿Y qué lo llevó a dar gracias a Dios? La fe que él tenía aquí en Cristo Jesús, porque sabía que Cristo lo ayudaba a poder vencer todas aquellas cosas que le hacían sentir incapaz. ¿Y qué decía ahí? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Era la fe que tenía Pablo y es la fe que debemos tener nosotros. Y debemos anticiparnos a lo que vamos a recibir. Démosle gracias a Dios por lo que podemos vencer, porque a pesar de nuestra incapacidad, Él hará la obra en nosotros y nos ayudará a poder vencer con todas aquellas cosas que se nos manifiestan en nuestras vidas y sabemos que no son de Dios. Amén. ¿Qué es necesaria? La fe. Que la fe en Cristo Jesús sea una fe firme, sea una fe constante, sea una fe bien fundamentada. ¿Para qué? Para que todo parte del hecho de que nosotros seamos agradecidos. Ahora mira, hay otro punto en que el ser agradecidos nos lleva a recibir más allá de lo que nosotros estamos esperando o de lo que hemos pedido. Ahí en Lucas capítulo 17, versículo 11 y 19, nos habla la historia de los 10 leprosos. Dice la palabra que Jesucristo venía de Jerusalén y pasó por Samaria. Y dice que en Samaria se encontró los 10 leprosos que empezaron a gritar, Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Dice la palabra que Cristo les dijo, vaya y muéstrense a los sacerdotes. Dice que todos los 10 salieron, pero uno solo se devolvió. Dice que postrándose en tierra, le daba gracias al Señor Jesucristo. Cristo le dice, tu fe te ha salvado. O sea, no solamente recibió la sanidad, sino también recibió el todo que era la salvación. Entonces, fíjate cómo es importante el ser agradecidos. El leproso recibió más de lo que él estaba necesitando en ese momento. Y tenemos la plena certeza y la plena seguridad de que si tenemos bien presente dar gracias a Dios por todas las cosas, por todas aquellas cosas que estamos necesitando, vamos a recibir más todavía de lo que podemos entender, más allá de lo que estamos pidiendo y de lo que podemos comprender. Ahora mira, ya para terminar, mira, no solo son las palabras las necesarias para ser agradecidos, son las actitudes y las acciones las que hablan más que estas mismas palabras. Ahí en el Salmo 100, versículo 4 dice la palabra, entrad por sus puertas, dice, con acciones de gracias. Y qué importante
son las actitudes. Qué importante, porque eso verdaderamente revelan lo que habla nuestra boca. Dice el Señor en su palabra, dice ahí en Tesalonicenses capítulo 5, lo que leímos al comienzo, dice: estad siempre gozoso. Es una buena actitud de ser agradecidos con el Señor. Orad sin cesar, es la mejor actitud para ser agradecidos con el Señor. Valorar la sangre del Cordero de Dios, valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creer en su resurrección, creer que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, de pensar siempre en lo bueno, pagar bien por mal, como dice la palabra. No nos venguemos, sino dejemos que Dios sea el que tome el control de todas las cosas. Pero fíjate cómo es de necesario esto, las actitudes de agradecimiento, más que las palabras. Son necesarias las palabras. Ahora miremos cuán desagradable es una persona desagradecida. Los 10 leprosos, dice, 9 se fueron, solamente uno se devolvió. Y Cristo dijo: bueno, y no eran 10 los que yo sané, ¿dónde están los otros 9? Porque es el deseo de Dios, es el deseo del Señor Jesucristo bendecirnos en todas las cosas. Cristo anhelaba que no solamente darle la sanidad a todos, sino darles mucho más allá. ¿Y qué impidió de que Cristo les diera más de lo que ellos estaban esperando, más que su sanidad? El desagradecimiento. Y personalmente creemos que si algo nos molesta a nosotros es una persona desagradecida. Hay veces tendemos la mano y anhelamos hacerlo más todavía, ¿verdad? Pero al darnos cuenta que la persona desagradecida realmente corta con la bendición, corta con ese deseo de que reciban, que podamos aportarle más. Así es el Señor Jesucristo con el desagradecimiento. Vamos a ser agradecidos, como dice la palabra del Señor, dice todos los días. Por todo, dice el Señor, no solamente por algunas cosas, no solamente por lo que nos parece bueno, tal vez por lo que no nos parece bueno, y tal vez por lo que no nos parece agradable. Es bueno eso, realmente, de darle gracias al Señor todos los días, desde que abrimos nuestros ojos hasta en la noche cuando nos acostamos, dándole gracias por todo, como dice la palabra del Señor. Bueno, que Dios los bendiga. Esta es la palabra, espero que haya llegado a su corazón. Guárdala, es muy necesaria, practícala. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Que la paz de Dios sea en tu vida y en tu corazón. Ahí están las direcciones de nuestras congregaciones. Asiste a una de ellas o congrégate en una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde Dios te guíe. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo y guardando. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles.
mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá